Pues bien, muy buenas Maestro noches, tengan Cristóbal, ustedes. Bienvenidos sean a nuestra transmisión del día de hoy, domingo 10 de octubre del 2021. Nos acompañarán en esta noche David Omar Fuentes, como fue en la semana pasada. Como saben, él es representante de la cultura ñañú. Es una de las personas que está intentando revitalizar esta cultura conocida en lengua náhuatl como la cultura otomí. Y el día de hoy nos acompañará el amigo Cristóbal, que está teniendo ahí intentando activar su audio y escucharnos, y lo presentaremos. Él es de la cultura que acostumbramos nombrar como purépecha. Así que, pues sea bienvenido, Cristóbal. Esta es la primera vez que nos acompaña y estamos muy contentos porque hoy habrá más pluralidad que de costumbre. Ahora habremos 3 culturas aquí y si se nos une el amigo José Omar, pues habremos 4 culturas distintas compartiendo en esta transmisión. Y pues bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, como lo prometimos en la semana pasada, en esta ocasión vamos a tocar un tema sensible, ¿sí? Es un tema sensible, hay que aceptarlo. Es un tema bastante polémico, la verdad, pero pues es lo que nos gusta a nosotros hablar. ¿De qué se trata este asunto? Pues bueno, amigo Cristóbal, bienvenido. Hablaremos acerca de la problemática social y económica a la que se enfrentan las personas indígenas. Particularmente en este sentido, muchas personas indígenas tienen pocos recursos económicos. Y eso, pues, digamos que es normal en vista de, pues, la posición en la que estamos en el estrato social, en cómo está configurada el mundo socioeconómico, ¿no? Especialmente del país y de muchos otros países que se han visto colonizados. Pero, además de esto, hay algunas otras cosas que de pronto escapan a nuestra visión y que conviene que conozcamos. Cosas que sucedieron, que son parte de la historia y que entonces dan forma a nuestra identidad en la actualidad. Para esto, cedo la palabra a David Omar Fuentes, que nos comentará un trasfondo histórico que algunos desconocemos y que es importante conocer, sobre cómo las leyes de la antigüedad pueden estar afectando la forma de pensar del indígena en la actualidad. Adelante, David Omar. buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Pues les comento, cuando fue el encuentro de las dos culturas, pues fue un choque cultural importante y demasiado fuerte como cualquier choque cultural. Es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad y en este sentido podemos ver que pues las dos culturas no se comprendían porque pues para que haya una comprensión tiene que haber un conocimiento. Después de algunos años de iniciar la conquista, empezaron a haber leyes que favorecían y protegían a los indígenas, promovidas por algunos clérigos y principalmente por las órdenes religiosas como fue la orden franciscana, la cual pues vemos en algunos ejemplos como Fray Jacobo Daciano, vemos también el ejemplo de Fray Pedro de Gante, vemos el ejemplo de Fray Martín de la Coruña y algunos dominicos que con el tiempo pues fueron hablando con el rey de España para explicar la situación que estaban pasando los indígenas y los abusos que cometían los encomenderos españoles. Con el paso del tiempo, los españoles fueron, bueno, sus majestades, fueron haciendo leyes que fueron favoreciendo a los indígenas y se recopilaron en lo que fue las leyes de las Indias. En esta compilación que hubo de leyes,
se puso a los indígenas en una situación muy, muy especial de protección. Primer punto, no podían ser esclavizados, entonces la gente esclavizada que había, pues eran en este caso venían de África. Segundo punto, pues tenían ellos, no podían ser juzgados por el Santo Oficio. Vemos que al principio sí hubo algunos casos, pero fue cuando ya después de estas leyes los pusieron que estaban exentos del Santo Oficio. Entonces no se les podía juzgar por ser indígenas, por ser conversos. Entonces una persona conversa, pues no se le puede juzgar con la misma dureza que una persona que lleva practicando una religión por siglos. Ese fue uno de los detalles que hubo, después promovido también por las órdenes religiosas de que no fueran juzgados tan duramente en caso de que volvieran a prácticas prehispánicas. Y después también se les puso de que no podían ser, si trabajaban en un lugar, pues tenían que recibir un sueldo. Se les pagaba y tenían ciertos oficios. Y también se crea algo muy importante que se reconoce como la República de Indios y la República de Españoles. La República de Indios tuvo su repercusión muy importante en el sentido positivo porque se crean zonas comunales, respetando y protegiendo la identidad cultural de los indígenas y también sus leyes y sus tribunales especiales, en los cuales un español no podía interferir. Y ciertamente también los españoles crearon lo que sería la República de Españoles, en donde tenían sus leyes propias y solamente podían radicar españoles. Ni un indígena podía radicar en una república de españoles, ni un español en una república de indígenas, o república de indios, que era el término que se les daba. Y estas a su vez estaban protegidas, las repúblicas de indios, por algún religioso o algún cura doctrinero, como se le llamaba en su momento. Estos curas doctrineros pues velaban porque todo funcionara de cierta manera y vamos a ver que esto permitió que hubiera una forma de trabajo muy, muy productiva y muy redituable. Las que vivían en las repúblicas de indios trabajaban un tiempo en las tierras comunales y con ese dinero que se juntaba de las obras de las tierras comunales, se hacía lo necesario para mejorar la calidad del lugar, como un camino, como alguna escuela, como algún jardín, algún espacio necesario. Y se compraban cosas necesarias también para la zona. Y en otra temporada se dedicaban ellos a de cierta manera, a trabajar sus tierras propias con las cuales ellos podían tener su sustento para vivir durante el año. Entonces había un trabajo colectivo en donde había una identidad cultural y comunal. Este sistema sobrevivió hasta que Juárez lo quitó allá por 1856. Y hasta la fecha, vamos a ver que alguna de las herencias que tenemos pues va a ser las leyes que gozan ciertos pueblos indígenas que están independientes a la Constitución, por decirlo así, que tienen sus propias leyes, sus propios tribunales hasta la fecha, que no es en todos lados, pero sí los vamos a ver, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas que están muy arraigados, donde va a haber un alguacil, que es el que se encarga de impartir la justicia. ¿Qué fue lo malo? Que se les protegió tanto a los indígenas que los españoles tenían miedo de contratarlos porque podía ganar un indígena un pleito legal a un español. Entonces, para evitarse problemas que dicen, pues vamos a reducirlos a la mendicidad. ¿En qué sentido? Es más fácil para mí darle una moneda al indígena y me evito problemas a tenerlo trabajando conmigo y tener problemas legales. Esto a la larga hizo que muchos indígenas se acostumbraran a pedir. Ese sí ha sido un problema muy serio que se lleva rezagado y lo vamos a ver en algunas partes o en algunos pueblos. Por ejemplo, en el norte se usa una palabra que es corima, lo que es tuyo es mío, vamos a decirlo de esta manera, y tú tienes la obligación de ayudar al que menos tiene. Y en este caso el indígena dice, como yo no tengo como tú tienes la obligación de darme. Y mejor dicho, estás obligado, no es si quieres, estás obligado a darme. Entonces a veces vamos viendo cómo estos elementos se fueron acentuando tanto que muchas veces a los indígenas se les hace más fácil pedir y estar en la calle pidiendo, estirando la mano,
que creando fuentes de ingresos. Y eso es triste, porque lo tienen ya tan arraigado de muchísimo tiempo que es muy difícil quitarlo de la mentalidad actual. Por más que se han hecho proyectos o campañas, vamos a ver que para muchos es más fácil y más redituable que trabajar. Sin contar también los problemas de alcoholismo y otras cosas. ¿Por qué? Porque en México se han caído los gobiernos en una doctrina paternalista y eso viene desde la colonia. Proteger, proteger, proteger y lo único que han hecho es inutilizar a muchas personas. Entonces es algo muy, muy, muy serio, muy difícil y muy doloroso, la verdad. Porque muchos dicen, dale, ayúdale, pero hay quien sí trabaja, pero hay muchos que nomás se ponen. Y saben, y lo más triste, porque lo he visto aquí en Querétaro y ya ha ocurrido, que hay mamás que alquilan a los hijos para pedir limosna. Sin contar de que muchas veces en vez de que el niño esté estudiando en la escuela, lo mandan a pedir limosna y a causar lástima. Y en otros casos, a los niños los adormecen con narcóticos para que no estén llorando y los tienen ahí sentadas ellas con el niño ahí en brazos, pero el niño ni siquiera es de ellos, el niño está prestado y lo rentan los papás a otros para pedir limosna. Y eso es una realidad muy, muy fea, la verdad, que se vive y a muchas veces hay mafia ya en ese sentido. Entonces, pues tenemos que ir viendo cómo se va a solucionar este problema por ese lado. Ok, mi estimado David Omar Fuentes, las palabras que usted nos comparte en esta noche son muy fuertes y le agradezco la valentía con la que nos expresa esta situación. Y les quiero poner ahora, amigos que nos estarán viendo en este momento y que nos verán después, hoy 10 de octubre, o que sea el día de mañana o pasado mañana. Esto es una realidad, no es un invento. Lo que está comentando David sobre el mendigar de parte del indígena se ve en muchas partes del país. Y es un mendigar, digamos que no necesario. Entendemos cuando una persona no tiene las posibilidades de ganarse el pan y entonces pues caen de alguna forma la necesidad de pedir una limosna. Pero como él lo menciona, en ocasiones se vuelve algo ya más como una maña, como decimos, a algo que sea realmente necesario de darse. Y fíjense, un escritor, don José Joaquín Fernández de Lizardi, un escritor de los tiempos de la colonia, este escritor en su novela El Periquillo Sarmiento, una novela en la que no dejó títeres sin cabeza, ¿eh? O sea, no es una novela indigenista, no es una novela indianista, no está a favor de los españoles, no está en contra de los indígenas ni a favor de ellos, está en contra de todo. De hecho, esa novela, si ustedes tienen la oportunidad de leerla, léanla y entenderán lo que sucedía en aquellos tiempos y algunas cosas que siguen sucediendo. Y entre las cosas que él critica es la existencia de precisamente los mendigos profesionales. Y él habla de personas, de mujeres que fueran madres o no de la criatura, no le daban bien de comer y la pellizcaban a propósito para que cuando pasaran las personas por donde ellas estaban, el niño estuviera con cara dolorosa, con lágrimas en los ojos, y así se ganara unas monedas. ¿Qué vemos el día de hoy? Bueno, ¿será mentira lo que nos relataba José Joaquín Fernández de Lizardi? Lastimosamente no. En la imagen con la que hicimos publicidad, aunque sea durante un ratito, a esta transmisión, ponemos a una niña de aproximadamente 11 o 13 años vendiendo dulcecitos. Y es algo que esta niña ya está mayorcita como para tener una cuenta de Facebook y pudimos poner su imagen. Pero bien podría yo, en lo personal, haber ido a Orizaba, Veracruz,
a Ciudad Mendoza y tomarle foto a niños de 4, 5, 6 años, descalzos, sucios, mal alimentados, que andan ofreciendo algunos productos cuando bien va y cuando no, simplemente acercándose a los transeúntes pidiéndoles una moneda. ¿Y necesitan hacerlo? Sí, pero ¿por qué? Otro tema sensible. Porque el padre no mantiene a la familia debido a dos razones posibles que a menudo se conjugan. La primera de ellas es que es alcohólico y que el dinero que sí que gana en un trabajo honesto solamente lo gasta en seguir con el vicio. Y entonces la madre se ve obligada a salir a pedir limosna y a vender lo que pueda encontrarse. La otra razón es que sus padres han sido irresponsables y tienen más hijos de los que pueden mantener. Y entonces tienen hijos para mendigar. Y esto tan es así que en el caso de algunas familias que no salen a mendigar, tienen hijos para tener dinero. ¿Cómo está esto? Bueno, el gobierno paternalista, como nos menciona David Omar, y sí, me acuerdo de una persona ya de edad que decía, es que aquí el mexicano tiene la maña de decir, adóptame papá gobierno. Y la verdad es que sí, algo así pasa en muchas comunidades donde los gobiernos tienen un sistema de ayuda económica para los niños. Esto se supone que es para que estén bien nutridos y puedan asistir a la escuela sin la preocupación económica. Pero muchas personas no lo toman así, sino que ven, niño significa tanto de dinero cada mes. Así que si tengo 2 niños, tendré tanto. Si tengo 3, tendré tanto. Así que me pondré a tener niños como conejo y entonces estoy seguro de que me va a llegar un recurso suficiente de parte del gobierno. Duele tener que decirlo de mi parte, como una persona con herencia indígena que vivo en una comunidad indígena. No lo estoy diciendo como una persona que odia a los indígenas, no, ni mucho menos, sino lo digo con dolor de mi corazón y con vergüenza para con mi pueblo. Muchos padres de familia son irresponsables y traen hijos a la vida para mendigar, ya sea con la mano extendida hacia otras personas, hacia sus mismos hermanos, o bien hacia el gobierno. Tengo 5 hijos, gobierno, manténmelos. Y voy a tener un sexto para que me toque más. Esa es la mentalidad y es muy triste. Y entonces nos comenta David Omar que puede ser que parte de esto venga en esa costumbre que nació de que el español tenía miedo de tenérselas con la autoridad que protegía a los indios, entre comillas, que conste que estamos hablando con el vocabulario histórico, no porque sean apropiados o no, sino es como se mencionaba en aquel tiempo. Como había leyes que protegían a los indios, que eran muy severas para los españoles, de hecho, si a ustedes les gusta la historia, sabrán que por eso inició la Guerra de Independencia, porque era ya demasiado el peso que caía sobre los hombros de los españoles, ¿sí? Entonces, al no haber tanta facilidad, ¿no?, de pisotearlos, pues era más fácil darles limosna que un trabajo, es lo que nos comentaba David Omar. Y entonces, ese mexicano flojo que halló en esto una forma de vivir adecuada, pues se le ha quedado la maña hasta nuestros tiempos. Y otro caso, ya no nos metemos con los pequeños. Les voy a platicar de lo que pasa en Tequila, Veracruz, el municipio donde vivo. Puede ser que por decir esto me corran, pero ahí les va. Hay un programa del gobierno que se llama Sembrando Vida. Es un programa muy aplaudido por muchas personas. Pero ¿qué pasa con Sembrando Vida? Bueno, los cerros
de la sierra de Songolica se ven como los que tengo aquí de fondo de pantalla. Esto es la sierra peruana, así que no es México, pero así se ven, llenos de vida. Sí, porque hay vegetación, hay árboles, de hecho es un bosque de pinos muy bonito y tiene por ahí de pronto árboles como el encino, el nogal y otras especies que pues viven en esta sierra. Bueno, si así se ve, entonces no hace falta reforestar, ¿no? Y se supone que Sembrando Vida es para reforestar las áreas deforestadas. Pues, ¿qué sucede en Tequila, Veracruz? Pues que al llegar al programa, nadie se lo quiso perder porque significaba dinero. Y entonces, ¿qué hicieron muchas personas? Bueno, se pusieron a tumbar el bosque y ya que lo deforestaron, a reforestarlo se ha dicho. Sí, de absurdo, pero eso sucedió. Sin embargo, vecinos del municipio de Songolica criticaron fuertemente esto y dijeron, eso es de flojos. ¿Por qué no mejor pedir apoyos para el café? Y entonces cambiar quizás ahora producir café si no lo estabas produciendo y eso tendría sentido. Porque tumbar pino para sembrar pino no tiene sentido alguno. Entonces, dice, si acaso vamos a quitar algunos para sembrar café, tiene sentido y entonces hay dinero, pero la gente no quiere trabajar. Y entonces es más fácil, siembra un pino y hay que crezca solo, a sembrar café y tener que estar yendo a limpiar, tener que estar fumigando, tener que estar ahí al tanto del sembradío. Ese trabajo no lo quieren y entonces prefirieron Sembrando Vida. Esto que les estoy comentando son conversaciones que he escuchado. Yo he visto las zonas deforestadas, de hecho, cerca del único manantial de Tequila, se deforestó, lo que ocasionó que el nivel de producción de agua de ese manantial descendiera a ritmos peligrosos, causando una temporada de estiaje que nunca se había visto. Entonces, en resumen, es realmente necesario levantar la voz y reconocer que tenemos un problema, que hay indígenas que se han mal acostumbrado a estirar la mano y victimizarse como quienes no tienen económicamente y entonces haciendo pensar que no pueden acceder a lo suficiente para el sustento. Ahora, ojo, esta es una situación muy distinta a el nivel social y económico de alguien, porque una persona pobre puede tenerlo todo para sobrevivir. Esa es una situación que igual vamos a hablar más adelantito, pero bueno, entonces, peligro. Hay muchos indígenas que les gusta vivir de la limosna. No habrá alguno que lo necesite y después también voy a hablar de ese tema, pero estamos hablando de quienes ya lo agarraron como modo de vida. Y eso es triste y realmente convendría en despertar y no vivir así porque sabemos suficiente, tenemos contacto con la naturaleza como para no poder sobrevivir por nuestra propia mano. Ahora que está aquí con nosotros el amigo Cristóbal, que es del pueblo Purépecha, ¿verdad, compañero Cristóbal? Algo así, ¿tenemos entendido? Active el micrófono. Sí. Así es. Bienvenido sea Cristóbal. Usted en su pueblo, ¿ustedes tienen esta mala costumbre que los ñañú y los nahuas tenemos de andar pasando lástima y pedir limón? Lamentablemente es algo que también se llega a ver en varias comunidades. Más bien hacen el ir a las ciudades para precisamente hacer esas prácticas. No se ve quizás tan arrebatado como me ha tocado ver
de otras regiones del país, pero sí lo es. Es un hecho lamentable, o muchas veces cuando personas ajenas a la comunidad, que se pueden ver igual extranjeros o simples turistas, pues hay niños que ya les enseñan a que hagan esa actividad con los que llegan a los pueblos. Que ellos les pidan por ver que son personas de fuera. Cuando realmente, pues lógicamente, en muchas poblaciones, pues quizás no es necesario, porque como bien menciona, el campo lo provee todo. Así como que sí hay pobreza, sí hay marginación, pero ahí también depende, para no estar en el caso extremo, si hay los recursos naturales, pues no dejarse uno llevar o caer. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, Cristóbal. Así que ni los amigos purépechas se salvan. Y qué triste. Entonces, parece ser que es algo extendido, ¿no? Y entonces, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza decir, no, pues sí. Y fíjense, es que en las comunidades realmente esto de la limosna a mí me duele porque no son todas las comunidades, también hay que decirlo, ¿no? Como Cristóbal nos está comentando, no todos, y hay niveles, ¿no? Hay niveles de descaro. Ah, por ejemplo, es que una cosa es ir a pedir limosna al niñito, la jovencita con un niño en brazos, ¿no? Y otra cosa es por maña, ¿no? A veces hay una necesidad, aunque autoimpuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, la niña de 12, 13 años que se juntó con un muchacho de 14 o 15 años, ¿qué van a saber ambos de mantener una familia, no? Entonces se ven en la mendicidad por su tontedad, ¿no? Pero pues ni modos, ¿qué vamos a hacerle, no? Pero esta situación, realmente pedir limosna en nuestros pueblos es vergonzosa. Voy a decir por qué. Porque la costumbre real respecto a pedir limosna es cuando es necesario y no se permite realmente. Fíjense lo que tenía yo entendido sobre la limosna en los pueblos náhuatl. No sé si es así en otros pueblos, pero les comentaré. Solamente puede pedir limosna aquella persona que es menester pedir. Ah, sí te de Joaquín Fernández de Lizardi, pero es que así se dice y bueno, es decir, solamente aquella persona que no puede ganarse el pan es aquella que tiene derecho a pedir limosna. ¿Y quiénes son esas personas? Un ejemplo lo tenemos con un vecino de aquí y con varios que yo he conocido a lo largo de mi vida viviendo en pueblos indígenas. Son aquellas personas que carecen de una extremidad o no tienen las facultades mentales para conducirse en un trabajo adecuado, un trabajo honrado. Por cierto, vaya el saludo a estas personitas y sus familiares porque hoy es el Día de la Salud Mental. Y bueno, por ejemplo, aquí hay una persona cuyo nombre evidentemente no voy a decir, pero él en un accidente pierde el brazo, solamente tiene la mitad, ¿no? Desde acá, aquí solamente hacia el hombro, ¿no? Entonces no tiene el brazo para trabajar, el derecho. Entonces él tiene la ventaja de poder pedir limosna, pero no lo hace. ¿Cómo es eso? Bueno, es que por valor propio, la persona no va a pedir limosna. ¿Qué va a hacer? Va a conseguirse un trabajo sencillo, pero que le permitirá ganarse la vida. ¿Y cuál es? Vender frituritas, vender chicles, vender golosinas y el periódico. De hecho, en las comunidades donde yo he vivido, el que vende el periódico es precisamente esa persona. La persona que no puede ganarse la vida de otra manera por salud física o mental. Y entonces uno sabe que hay que comprarle lo que vende, porque de otra manera tendrá que pedir limosna. Si el pueblo se entera de que hay alguien en necesidad y le da un trabajo muy humilde quizás, de muy baja remuneración,
pero al fin de cuentas un trabajo que lo dignifica y que la comunidad, cuando así lo ve haciendo su trabajo, gustosamente le compra. Entonces, por eso es que siento vergüenza, hasta me enojo, de hecho, con los padres que mandan a sus hijos a pedir limosna o a trabajar pudiendo ellos hacerlo, porque caramba, personas que no tienen una extremidad o que no tienen salud mental para llevar un trabajo como cualquiera de nosotros, ellos sí están trabajando de algún modo, sí, porque los loquitos que les decimos tristemente así, bueno, varios de ellos trabajan haciendo mandados. Se les da una nota escrita bien con todo detalle y se le dice de forma sencilla, ve a tal parte y va y llega a esa parte, entrega la nota y regresa con el mandado. No supo qué compró, no supo qué fue exactamente, pero hace el mandado. O sea, ¿por qué personas en esas capacidades diferentes sí pueden trabajar y por qué un adulto hecho y derecho, por cuestión del alcoholismo o de simple holgazanería, no va a trabajar? Ese es el detalle. O sea, aquí no es el sistema opresor, no son los conservadores, no. Aquí es la mente, la mentalidad del indígena. O sea, aquí el enemigo es uno mismo. En nuestro corazón hay algo que hay que extirpar. Y hablando de extirpar mentalidades, vamos ahora a lo que define la pobreza, la humildad, ¿no? Esas palabras que se creen sinónimos y no lo son. Más bien es modestia y igual, no es sinónimo de pobreza. ¿Qué es la modestia? Bueno, la modestia se define como la capacidad de autorreconocer los propios límites. Y eso, si lo tuviéramos, viviríamos felices. ¿Por qué? Específicamente en lo económico. Les voy a comentar lo que yo he visto y después David y Cristóbal me dicen si ustedes, pues, lo han visto en sus comunidades. Yo he visto casas hechas de palitos y ramas, tallos de carrizo, techo de lámina de cartón y nylon, o sea, plástico, ¿no? Bolsas de plástico o grandes lonas de plástico. Todo feo, horrible, ¿no? O puede ser una casa, la mitad de madera, la mitad de mampostería, como le decimos. Todo horrible, ¿no? Entra uno a la casa, está feo. El gato y el perro no se distinguen, ¿no? Los dos igual chiquitos y flacos. Y resulta que, cosa grandiosa, el papá y el hijo mayor, chamarras de cuero, de valor superior a los 1,000 pesos siempre. Sí, una chamarra de cuero vale 3,000 pesos, ¿no? Un modular, ¿no? Un modular con bocinotas para humillar al vecino y no dejarlo dormir. Y una televisión de pantalla plana de 40 o 50 pulgadas segurito. Y por supuesto, colgando ahí de una madera mal puesta, la antena de Star TV o de Sky. Estamos hablando de que la familia vive en una posilga, pero tiene lo que yo no tengo, ¿no? Yo no tengo una suscripción a alguna televisión de paga, no tengo modular, no tengo una gran pantalla de ese tamaño, no la tengo. Y trabajo, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿de dónde sacan dinero para esto? Bueno, pues ellos sabrán, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de dónde lo sacan, pero ahora yo les pregunto, David y Cristóbal, ¿ustedes han visto en los pueblos Yañú y Purépecha, han visto esta clase de despropósitos? David, primero. Sí, lo he visto en algunas regiones, por ejemplo, de Amialco o de Tolimán o así, y es bien curioso. A ver, por ejemplo, si vas a los tipos de casas, pues aquí es muy variable, ¿no? En Amialco se hacen las casas con bloques de tepetate, se cortan en forma de sillar y se hacen casas.
En otros lados vamos a ver que las casas hacen poniendo varios órganos, que es un cactus, los cortan a cierta medida y hacen los muros de las casas y nada más dejan el espacio de la puerta, por ejemplo, y le ponen un techo de lámina. O vamos a ver que algunos son de adobe. Pero lo curioso es que tienen camionetas Lobo, camionetas 4x4, pero todos andan sin zapatos, ¿no? Pero tienen camioneta de lujo. Y vamos a ver eso, que eso es muy, muy común, o sea, nada más viendo por fuera, ¿no? Sin ver qué otros lujos hay, pero simplemente lo hacen para causar lástima. Y a mí se me hace muy ruin que se utilice esta forma de victimizarse para causar lástima a los demás y jalar recursos como sanguijuelas, porque ese sería el término, Uy, uy, la uy, verdad. qué fuerte. Ok. Y vamos, que está con todo esto. ¿Y usted, Cristóbal, ha visto eso con sus hermanos Purépecha? Sí, hay quienes pueden tener ahora sí, hay los dos aspectos realmente. Hay quien tiene pues una casa humilde, una situación así, y realmente la casa toda puede ser humilde y ellos muy bien vestidos, porque también hay que tomar en cuenta que normalmente los trajes tradicionales en las mujeres acá son muy caros. Realmente un traje Así es. moderno es algo muy costoso. Pero también está esa parte de que uno muchas veces piensa que todas las viviendas son humildes y ya por dentro hay ciertos lujos, ciertas comodidades que pues ya ahora sí no son de la vivienda tradicional ni demás, y muchas veces es la influencia de, como decimos acá, los norteños, de todos los que se van a Estados Unidos, todos esos migrantes. Lo que pasa es como se va cambiando el tipo de vivienda, se va transformando y todo es ya ahora sí un poco más americanizado. Pero también me gustaría comentarte por el caso que dijiste. Yo conozco una artesana de Cuanajo. Ahí en Cuanajo, una de las actividades que realizan son las fajas en telar de cintura. Y entonces esta señora tiene, pues digámoslo así, una discapacidad en un pie. A ella, pues sí, su movilidad pues se ve muy afectada. O sea, es como diría uno normalmente cojo, pero pues todavía un poquito más. Lo tiene completamente doblado el pie. Y aún así ella, con su gran edad y todo, ella se pone a hacer las fajas de todo a todo, y entonces ella solita es autosuficiente, ella ve cómo lo acomoda, cómo lo engancha en una rama o demás, y ella solita, ella se pone al nivel del piso y va girando, se va haciendo, recorriendo hacia atrás, también todo el enredo que se realiza para hacer las fajas lo hace a nivel de piso, y otros artesanos pues lo hacen ya más arriba con unas tablitas y demás, y ella pues clava los palitos en el suelo y de alguna manera pues ella también ve su sustento y todo. Y ahí, por ejemplo, en el caso de ella sí me tocó ver un poco la transformación quizás. No pregunté de qué programa de gobierno era ni nada, pero a la vez sí me dio mucho gusto que tuviera ese apoyo para poder hacer unas pequeñas mejoras en otra vivienda, o sea, otro espacio habitación dentro de su mismo terreno, porque más sin embargo ahí se siguió conservando, como dices tú, la casa de madera. Fíjese, entonces, gracias, amigo Cristóbal, porque nos ha puesto las dos caras de la moneda. O sea, no estamos generalizando, porque eso es de lo que nos acusan bien bonito, y pues no estamos generalizando. Estamos hablando de que hay personas que ya se acostumbraron a ame, ¿sí? Pero hay buenos ejemplos. Y es por eso que hay que ponderar los buenos ejemplos, ¿no? Como el que nos comparte el amigo Cristóbal es hermoso. Y me ha tocado también ver a señoras que no pueden ir a trabajar de ninguna otra manera
porque están embarazadas, por ejemplo, y pues ahí están haciendo los selpicachi, que aquí les decimos así, a esas cintas para amarrarse, ¿no? Las cintas que usan las mujeres para atar sus faldas. Así que es que ese es el asunto, no hay pretexto, es cuestión de mentalidad. Así que vemos que es un tema que abarca muchas regiones donde se buscan lujos innecesarios y que de ellos hay mucho de la influencia del extranjero. Intentar copiar el modo de vivir en lujo de las personas del extranjero. Un caso muy interesante es el de varias comunidades de los municipios de Soledad, Zompa y Tlaquilpa en la Sierra de Songolica. Hablo de lo que conozco, ¿de acuerdo? Donde conviven casitas pequeñas, familias pobres, con grandes casas de 3 pisos, con arquitectura pues americana o europea. Pero, curiosamente, la mayoría de estas casas están en obra negra, como le decimos. O sea que las dejaron a medio construir porque ya no hubo para terminar de construirlas y sigue siendo la misma familia pobre la que vive allí en la obra negra, ¿no? Entonces, estamos hablando de casos de personas que quisieron ser ricas, pero no dejaron de ser pobres. ¿Y de dónde viene esto? Pues de la necesidad que construye, ahora sí, la sociedad por medio del entretenimiento, de que genera la idea de que ser feliz es sinónimo de tener dinero. Al revés, ¿no? Tener dinero es sinónimo de ser feliz. O bien demuestra que tienes dinero, aunque eso no sea cierto, ¿no? Entonces, hay muchas personas que compran, ojalá y fuera con su dinero, muchas veces obteniendo deudas o obligándose a dejar a sus familias y yéndose a trabajar al norte del país o al norte del continente, sea Estados Unidos o Canadá, para sufragar no la alimentación adecuada de su familia, no la escolaridad de sus hijos, no, caprichos. Y nótese que aquí sí tienen la culpa los medios de comunicación. Por ejemplo, en un comercial de conocida cadena de tiendas que tiene como logo un rayito en fondo amarillo y color naranja, ¿no? Ustedes sabrán qué es. Pero muchos le deben este. Bueno, que envían dinero desde allá, ¿no? Y dice, estamos ahorrando para una televisión. Por eso se fue, por una televisión. Estamos ahorrando para los 15 años de mi chiquilla. Nótense cómo los medios de comunicación están promoviendo los gastos estúpidos, ¿sí? Porque hay más palabras, pero no tenemos tanta libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, o sea, en vez de que piensen, no, es que aquí la milpa ya no da, porque el clima cambió, ya todos vendemos la madera y entonces si seguimos vendiendo la madera ya no va a llover porque vamos a deforestar. Entonces, por hambre nos vimos en la necesidad de mandar a 2 de nuestra familia a trabajar a Estados Unidos para recuperarnos económicamente, porque no tenemos que comer. Eso sería entendible, ¿no? Pero no, resulta que el muchacho de la familia, el primogénito o el mediano, pues tiene 20, 22 años, siente que se está quedando porque sus amigos se casaron de 18 y entonces pues siente la obligación de construir una gran casa para la novia inexistente y entonces se va a trabajar para construir una casa y llenarla de muebles, llenarla de lujos para ahora sí poder conseguir novia. Tipo de esas necesidades son las que solventan las personas, ¿no? O hacer una gran fiesta de 15 años para la muchachona y que así
lleguen novios con dinero. Todo alrededor del dinero. ¿Dinero necesario? En absoluto. He visto cómo viven las personas refundidas en el cerro, allá donde solo Dios sabe que viven, ¿no? Y todos contentos. Y sin desnutrición. Porque créanme, que comer frijolitos y las hierbas que del campo, acompañados de tortillas de maíz tierno, es una dieta que no da para estar desnutrido, ¿eh? Es para estar fortísimo. Pero cuando la gente se rodea de los medios de comunicación que le venden la idea de que el mundo occidental, otra vez ahí el peligro del indigenismo, que el mundo occidental es la única forma de obtener éxito en la vida, de ser feliz, que tu hija de 15 años no será feliz a menos que le hagas una fiesta donde invites a todo el municipio, que tu hijo no va a ser feliz a menos que vista caro, que tu familia no será feliz a menos que puedan ver las películas en un teatro en casa, quitándole su identidad y sus oportunidades de ser felices, ¿no? Realmente. Entonces, esto entra en el cerebro de varias personas ingenuas, incautas, cándidas, Yol Shoshowiske, y entonces son engañados y se dan de lleno contra una realidad inexistente, que es un problema grave, ¿no? Ahora no estamos hablando de pedir limosna, ahora hemos estado hablando de trabajar por obtener lo que no se necesita y generar con esto problemas graves. Porque cuántas veces no, el papá que se fue a trabajar al extranjero por disque mantener a su familia, se consigue otra familia de aquel lado y la familia de aquí se queda peor, ¿no? Otros casos es que el padre muere y entonces deja a la familia doblemente desamparada. Y en un asunto ridículo, porque ahora la familia vive en una gran casa y usted, si vive en una casa más o menos grande, sabrá que entre más grande la casa, más recursos hay que gastar en mantenerla. Sí, porque una casa no es un bien que es imperecedero. No, hace falta mantenimiento, si no se cae. Entonces, doble golpe. La señora se queda viuda con 4 o 5 chamacos que ahora tendrá que sacar de la escuela para que la ayuden a mantenerse, una gran casa que no saben qué hacer con ella, un carro que nadie sabe manejar, pero eso sí, su pantallota, como decía mi maestro de psicología. Entonces, notemos que son problemáticas serias y giran en torno de la economía y de la estructura social, socioeconómica. En algún caso nos afecta los medios de comunicación y en el otro, el primero, el más grave, no, solitos nos engañamos por flojos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, es tiempo de abrir nuestros ojitos y ser modestos. Pero a ver, opiniones. ¿Qué cree David Omar que pueda hacer el hermano indígena que se está perdiendo en este tipo de situaciones de conseguirse lujos innecesarios o de plano caer en la mendicidad para ahorrarse un trabajo? ¿Usted qué opina? Bueno, voy a poner también ejemplo aquí el estado de Querétaro y también un ejemplo del estado de Michoacán que me tocó ver en su momento. Aquí en Querétaro hay un programa que se hizo un gobernador anterior, no me acuerdo si fue uno o dos gobernadores anteriores, en el cual, por ejemplo, el gobierno compra las artesanías que se producen y las vende en el extranjero. Entonces, la persona, si tú haces 5 muñecas, por poner el ejemplo de muñecas otomíes, te pago lo de 5. Si tú haces 20, te pago lo de 20. O sea, si haces una, te compro esa muñeca nada más. Y el gobierno lo que hacía era venderlas en la ciudad de Querétaro o venderlas en el extranjero. Después se hizo una campaña en la cual se hizo ropa mestiza, vamos a decirlo así, con detalles indígenas, y había mujeres que se les capacitó para hacerlos. Casi siempre fue la mujer,
porque los señores están muy ocupados en la cantina, la verdad. Es raro el que trabaja. Ujú. Y si no, echa tantito maicito ahí en la milpa para que cobrar su bono de la ayuda al campo, pero realmente, pues, son cosas que yo las vi, o sea, de plano. Entonces, pues las mujeres, por ejemplo, en el caso de Mujer Tomí, pues se dedica mucho a trabajar, a hacer artesanía y las han vendido. No es tanto de que el gobierno llegue y les da. A veces le dice, ¿qué necesitas para empezar tu producción? No, pues tanto de material. Ok, aquí está el material, lo transforman y van generando recursos. No es malo que quieras una televisión plana, no es malo que quieras algo, sino la forma en que lo quieres generar o llegar a ese fin. Por ejemplo, estas personas que han trabajado de esta manera, pues han logrado tener mejores recursos, han logrado tener mejores condiciones de vida y han mejorado muchas cosas. Eso es algo muy positivo. Y yo creo que el gobierno debe tomar este programa de decir, ¿tú qué vas a hacer? Yo te apoyo, te doy la base o el inicio, te enseño un oficio y tú lo vas a poner, vas a generar ese recurso que te doy, no es para que te lo vayas a gastar en otra cosa, sino es para que tú generes tú un ingreso mayor. Yo me acuerdo que me contaba mi papá y se reía, ¿no? Me decía, cuando fue la repartición del ganado en las haciendas, dice, durante la época de Lázaro Cárdenas, dice, ¿qué crees que hicieron? Y le digo, no, no me imagino, papá. Dice, les dieron dos bueyes para dado y se los comieron. Hicieron fiesta y se los comieron. Dice, para que veas la mentalidad. Mi papá sí me decía, dice, no tiene la culpa alguien que sino quien lo hace su compadre. Dice, así lo decía mi papá. Y luego decía, se lo comen. Y luego le decían, le vamos a dar un tractor para que siembren mejor. Decían, no, es que si el güey no resuella en el surco, no sale el maíz. Entonces tiene que haber a fuerzas la yunta. Entonces decía, bueno, y a veces así como que yo decía, ¿a poco sí puede llegar a tanto? Cuando yo estuve trabajando en la región de las Barrancas en Amialco, me di cuenta de que se quedaba corto. Porque me acuerdo, por ejemplo, de que el gobierno en Querétaro les dan unos apoyos por cada niño que tuvieran, creo que les daban en ese tiempo 1,000 pesos por hijo, para que les compras uniformes, para que les compras cuadernos y todo. Entonces se iban a un lugar que se llama Puesta y Alegría. Ahí se ponía un tianguis enorme. Ese día que había la repartición de recursos, ¿no? Iba la mamá para recoger los recursos. Ok, ahí van. Y después la mamá llega con su despensa de cocas, llega con su despensa de otras cosas y nada de cuadernos, nada de pantalones y el niño con el mismo pantalón toda la vida. Y hasta sucio, roto, parchado. Y eso sí, la mamá con su coca de 3 litros, bien a gusto, y el papá con su botella de alcohol. Eso sí me tocó ver. Y decía, pero es para sus hijos. El niño nomás era para sacar recursos, nada más. Pero también he visto que ha habido personas que han aprovechado esos recursos, los han jalado de manera muy positiva y han logrado hacer que su comunidad crezca y que tenga mejoras. Eso también lo hay, o sea, hay las dos caras de la moneda. Y me tocó ver en Tzintzuntzan, en Michoacán, cuando una vez fui, estaban reparando una joya arquitectónica de Tzintzuntzan, que es el convento del franciscano de Tzintzuntzan, y lo que hizo una empresa privada fue, les vamos a enseñar a reparar su patrimonio artístico. Entonces había talleres de carpintería, de escultura y de otros, para por aplicación de hoja de oro y varias cosas, ¿no? Entonces se formaban como comisiones, vamos a decirlo así, o como grupos de personas, y se les enseñaba el oficio, preparaban ese monumento histórico ellos mismos, decir, es nuestro legado cultural, lo estaban reparando y recibían un sueldo y aprendían un oficio. Cuando terminaron de restaurar este lugar, obviamente las personas que habían participado en esta restauración salían como cantereros, como ebanistas, como doradores y otras cosas y se han aprovechado bastante bien. Entonces, aquí la idea es que el gobierno ya no les dé, sino decir, te voy a apoyar a que inicies un negocio hasta ahí. Si tú lo sabes hacer crecer, qué bueno. Si no lo sabes hacer crecer, pues con la pena. Yo ya te di el empujón. Mi papá siempre dice, enseña a pescar, no le des el pescado en la mano. Entonces, es lo que yo podría decir. No sé qué pueda comentar aquí Cristóbal.
Adelante, Cristóbal. Gracias, David. Bueno, ahí de lo que reforzar ahorita con lo que terminó David, sí son muy importantes, por ejemplo, ese tipo de taller que se dio ahí en Sinsunza, pero sí ha habido otros esfuerzos o intentos de talleres de artes y oficios. También ahorita actualmente también se están realizando varios, por ejemplo, ahí de la comunidad de Cuanajo, que las señoras también les están pagando por enseñar a las mismas personas de ahí de la comunidad. Ya hay varias amistades mías que antes no se dedicaban a hacer fajas y ahora pues ya lo realizan. Realmente esa es una muy buena opción para combatir esto, y lo otro que ocupamos ver de alguna manera, igual pues es recuperar nuestros valores, nuestras costumbres y pues como bien lo mencionabas, pues quitarnos un poquito de los medios, porque lamentablemente no sabemos utilizar la televisión, nos dejamos guiar, nos incitan a las compras innecesarias y pues cambian toda la ideología, porque ves cosas que realmente pues aquí no las hay de inicio, no son accesibles, y cuando las llegan a traer y todo es solamente por el logo que traen. Realmente son baratijas y ahí se va la mayor parte de los recursos por hacerse una vida, una fantasía que se ve en un medio de comunicación que pues no es coherente con tu comunidad, ni con tu contexto social, ni con el lugar que vives. Eso sería algo muy importante de empezarlo de ahí, recapitular nuestros valores principalmente. Así es, mis estimados. Conciencia de clase, habla el estimado José Omar Naranjo Francisco, nuestro colaborador, que hoy no está porque no le llegamos al precio. ¿No es cierto? Tiene muchas ocupaciones, pero ahí está. Y bueno, hay otra cosa, conciencia de identidad. Por eso, este conversatorio está dentro de la serie de identidad, afinidad e historia, porque es ahí donde se responde con fuerza la pregunta de la semana pasada. ¿Por qué la necesidad de diferenciar entre indígena y no indígena? ¿Por qué la necesidad de ser conscientes de nuestra propia identidad? Porque si yo no soy consciente de mi identidad, de a dónde pertenezco, de qué cosas sí tengo, voy a andar vagando como una hoja arrastrada por el viento. Entonces, y voy a desperdiciar mi vida y lo que tengo, ¿no? Llámese como se llame, ¿no? Ejemplo, ¿no? Por andar imitando las formas de vivir del americano, del influencer, ¿no? Del youtuber, del instagramer, como se llame estas cosas, ¿no? Del tiktoker, ¿no? Por andar copiando burradas, no soy consciente de lo que yo tengo. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que personas de Estados Unidos, Canadá, Francia, Polonia y otros países de herencia europea u europeos pagan cientos de dólares al año, por no decir miles, por aprender lenguas indígenas? ¿Sabían, por ejemplo, ustedes que en universidades como de Estados Unidos, en el caso de, me parece que New York, por ejemplo, en Texas creo que hay una, y en Varsovia, en Polonia, enseñan náhuatl a niveles que ya nos gustaría que enseñaran acá en México? ¿Sabrían ustedes que estas personas extranjeras se gastan cada año miles de dólares por venir a visitar nuestros pueblos mágicos? Los pueblos, ya sea indígenas o de herencia indígena, las edificaciones antiguas en estados como Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Chiapas, etcétera. Todo México, vamos. ¿Sí saben ustedes eso, verdad? Bueno, pues eso ustedes lo tienen allí, en su pueblo. Tienen su idioma, tienen su cultura, sus paisajes, sus lugares bonitos.
por lo que otro paga miles de dólares. ¿Tú por qué te desvives? ¿En qué gastas tu dinero? ¿En comprarte la pantallita? ¿No? ¿En alcohol? ¿Por qué no mejor disfrutas de tu tesoro que ya tienes? No dejes que el sistema y tu propia forma de pensar te robe lo que sí tienes. Acepta tu identidad, abre tus ojos y ve qué tienes alrededor. Cosas que, créeme, otro te muere por tener. Yo aquí tengo la bendición de vivir en un lugar pobre en sentido económico, pero gracias a eso, fíjense, yo soy feliz porque yo gano poco. Hay gente que me critica por cobrar, por dar clases. Si yo no cobrara, no sobrevivo. Créanme. Y lo que cobro apenas se me alcanza. Pero donde vivo, por cierto, pago una bicoca de renta. Aprovecho para agradecerle al señor Lorenzo Texcagua que me deja estar en su domicilio, pagando una cosa que es ínfima, o sea, simbólico, como dicen las gentes, en comparación con lo que yo pagaría en la ciudad, ¿no? En la ciudad pagaría fácil 6 veces lo que pago aquí. Pero lo que gano, que es poco, entonces me alcanza para comer todos los días. ¿Por qué? Porque yo puedo comer una semana con 300 pesos, cosa que logramos hacer mi esposa y yo. Mi esposa y yo con 300 pesos la pasamos una semana. Claro, no eran los grandes potajes lo que comíamos, ¿verdad? No íbamos a poner fotos en las redes sociales presumiendo que fuimos a comer a un restaurante, pero comíamos, sobrevivimos. Y créanme, hay personas que pagan una gran cantidad de dinero por comer lo que yo como. A ver qué. Por ejemplo, algo que hasta hace poco no había comido, que son los guasontles. ¿Qué son los guasontles? Bueno, pues unas como florecitas de cierta plantita. Bueno, saben sabrosas, por cierto. Es un quelite, ¿no? Como les decimos a todas las cosas que se comen y sean verdes. Entonces, por 15 pesos, aún tengo ahí un montón para hervírmelo y comérmelo. Y ya tengo más de una semana. En cambio, en otros lugares donde no hay estas bellezas, una persona habría pagado quizás hasta 10 veces lo que yo pagué. Así que valoremos lo que tenemos, lo que la naturaleza nos da manos abiertas. ¿Sí? Vean ustedes lo que tienen en casa. No nos hace falta una gran pantalla. Si tienen una televisión de esas de mover a México, con eso ya, ¿no? ¿Por qué queremos más? Más grandota la pantalla, ¿para qué? ¿Para que nos quedemos ciegos más pronto? ¿Para qué un modular? ¿Para no dejar dormir al vecino? ¿Para no escuchar los cantos de los pájaros? ¿Para no escuchar cuando ya está lloviendo y se moja la ropa? ¿O que el agua se está regando? Sin ofender, vecinos. Y entonces, o sea, ¿para qué quieres una gran casa? Si te cansa barrer la casita que tienes, ahora imagínate una casa de 3 plantas con 16 piezas, ¿no? Es que mis hijos me van a ayudar. Ajá. ¿Tus hijos te van a ayudar? ¿Con el celular? ¿Con la tableta que les vas a comprar? ¿Con eso te van a ayudar? No lo creo. Entonces, realmente nos complicamos la vida solitos. Y si usted, señor, señora, señorita, señorito, que tienes 12 años y ya te pintas los ojitos, ya andas viendo a las muchachas en el mercado o en la escuela, que es peor, y ya piensas en casarte, piensa, ¿sabes de métodos anticonceptivos? ¿Sabes lo que significa mantener un hogar? ¿Eres capaz de ganarte el pan y mantener a tu familia? Ponte a prueba, si mantienes a tu familia 2 meses, un mes mantén a tu familia. Es más, nada más mantenga a tu mamá. Si lo logras, entonces puedes arriesgarte. Pero si ni a ti mismo, porque el dinero que te cae, dinero que lo gastas en comprarte unos tenis de esos de Coppel, ay, ya me boté un comercial, pero bueno, pues no sirves para la vida.
Hay que reprogramar esta cabecita al modo de nuestros ancestros, al modo del Ashkan. Vivir el presente. Si tengo que comer, si tengo que ponerme, dónde llegar a dormir, lo tengo todo. Porque el resto, mamá, naturaleza me lo da, dice la canción. Y es que de hecho es la forma de ver la vida de los pueblos indígenas. El sistema socioeconómico nos vende la idea de que para ser felices hay que estar en la ciudad, hay que comprar las cosas caras e ir a los grandes restaurantes. Pero ¿de dónde salen esas famosas fresas orgánicas? ¿No? ¿De dónde sale el maíz orgánico? Pues de las manos del que aún vive en el campo. Así que la riqueza la tenemos nosotros. No nos engañemos. Tú sabes hablar con el cielo, entenderlo cuando va a llover y cuando no. Pues eso no lo saben las personas con dinero. Si tú sabes estar en paz con la tierra y trabajar y comer de ella, tienes más que cualquiera, que lo único, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Imagina. Entonces, es cuestión de replantearse las cosas, de ver con los ojos de verdad y saber que no necesitamos estas cosas. Claro está, si las tenemos, qué bien, pero si las podemos tener, sean bienvenidas, si no, no vayamos tras ellas y perdiendo en ello la vida y nuestra propia identidad. Esa es mi invitación. Por favor, no tengan hijos para que les den prospera. No tengan hijos para mantener al que llega a vender al tianguis, porque sí, eso se ve en cualquier parte, ¿eh? Días que dan el apoyo para los adultos mayores, venden de todo menos cosas para los adultos mayores, ¿no? El apoyo para los niños venden de todo menos útiles escolares. ¿De qué estamos hablando? El sistema ya sabe que somos tontos. Entonces demostremos que no somos tontos, porque no creo que nos guste que nos llamen tontos. No creo que les dé orgullo lo que hemos estado diciendo que hacen algunos, ¿no? Aquí nos recuerdan el famosísimo, los 15 años de Rubí, ¿no? O sea, qué tonterías hemos hecho, pues. Así que, entonces, pongámonos las pilas, hermanos míos, Locniguan. Use su cabecita. Fíjense, les voy a explicar para terminar esta transmisión una palabra en náhuatl, porque yo soy maestro de náhuatl, ¿verdad? Y aquí estamos en curso de náhuatl práctico. Les agradezco a David Omar y a Cristóbal que nos acompañaron, y si ellos quieren compartir una palabra parecida, será bienvenida. Escuchen, compañeros David y Cristóbal. La palabra es mocuayeyecoa. Esta palabra significa pensar, es un verbo, pero literalmente significa probar las cosas bien con la cabeza. Antes de comprar algo nuevo en el mercado, especialmente algo de alimentos, sea una fruta o alguna comida preparada, es costumbre que usted pida o le den la pruebita, ¿verdad? A ver si ya está maduro, lo mastica, lo saborea y dice, falta, ¿no? O sí, está en su punto, o ya se pasó. Y entonces decide si lo compra. No va y dice, mira, un montón de naranjas, me las llevo todas. No, porque sabe que unas pueden estar podridas. Y menos si no conoce qué fruta es. Primero la prueba para ver si le gusta y luego la compra, ¿cierto o no? Pues el verbo mocuayejecoa es el verbo para pensar. Es decir, así como hacemos al ir a comprar frutas al mercado, así deberíamos hacer para comprar la pantallota, para ponernos a tener hijos como conejos. Deberíamos primero, Shimo Kwayekieko, primero piénsale, prueba para ti mismo con la cabeza si vas a poder con el paquete.
si te hace falta, si es conveniente para ti y tus hijos, para tu familia. Y si no, da marcha atrás, que es de sabios dar marcha atrás y reconsiderar los asuntos. ¿Gustan compartirnos alguna palabra así, David o Cristóbal? Pues yo no se me viene a la mente alguna palabra de esa magnitud de reflexión. Me hiciste pensar en lo que decía Aristóteles, que decía que nada entra, eh, ¿cómo decirlo? No hay nada en el intelecto que no haya empleado primero por los sentidos. Entonces, me quedé pensando en esa parte de que decía también Aristóteles eso mismo, ¿no? Hay que ver hay que experimentar con los sentidos las cosas para poderlas comprender, asimilarlas intelectualmente. En ese sentido, creo que muchas veces como que nos pensamos con la emoción y no con la cabeza. Por eso me acuerdo que decían, ni tome decisiones demasiado contento ni demasiado enojado porque te vas a arrepentir. Así es, así que no se deje llevar por la emoción de que, ay, mira, una oferta, la pantalla que estaba en 13,000 está en 12,000, cómprala, que el 10 hoy. No, pues esas, o también, ay, la muchacha está rete bonita, me la voy a llevar para la casa. No, 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 no es por la emoción que hay que hacer las cosas. Gracias, David. Cristóbal. No, pues es muy cierto lo que mencionas de no dejarnos guiar por la emoción, porque a fin de cuentas, como mencionan las personas jóvenes, muchas veces porque es solamente quizás lo que ven o el costumbre o ahora sí que porque no les ganen, van y pasa cada desastre que posteriormente pues es lo malo, que ya luego no hay forma de solucionarlo. Y pues respecto al idioma, pues estoy en el mismo caso de David, porque si cualquier palabra aquí, aparte de que yo no soy hablante, puede tener muchas connotaciones y variantes, dependiendo del contexto que te lo digan. Así como hay ciertas circunstancias del español que no se pueden traducir o no hay equivalentes en purépecha y solamente se les termina dando una terminación, pero en sí es la misma esencia del español. Pero sí hay que seguir viendo cómo poder apoyar a nuestras comunidades en ese aspecto de ser más razonables. De acuerdo. Pues entonces nos despedimos. Recuerden, entrenen su mente, denle el ejemplo a sus vecinos, denle el ejemplo de que no hace falta tener mucho para ser feliz, que no hace falta las grandes marcas, las grandes cosas, las grandes pantallas, ni por qué caer en la vergüenza de pedir limosna, de andar poniendo cara de tristeza cuando nos podemos ganar la vida con una sonrisa. Que pasen muy buenas noches, mis estimados David, Cristóbal, José Omar, que ahí anda con nosotros, Panjo Gómez, como siempre, un gusto, Tiyulpaki, Nicantica, Towa, Tlaxtlaue. Entonces, pues bueno, estamos viéndonos la próxima semana. Si gustan acompañarnos, ya saben, aquí están las puertas abiertas siempre. Y pues la próxima semana vamos a ver otros temas. Aún no sabemos exactamente. Pero bueno, en resumen, estas 4 semanas hemos visto por qué es necesario ser conscientes de nuestra propia identidad. Y hoy hemos visto un ejemplo claro de por qué el indigenismo es un peligro, inclusive para la vida de las personas y para su bienestar. Así que definitivamente debemos de quedarnos todos donde estamos, ser conscientes de lo que realmente somos y lo que realmente nos hace falta para no así vivir engañados y hacerle daño a nuestros propios hermanos. Mostla, chicón metimotasque,
Tlazocamate. Nos estamos viendo entonces en otra ocasión. Hasta la próxima.